y tiene elevación de transaminasas, esto es un término que se define como hepatitis aguda. Probablemente cuando usted haga la disquisición de las causas de hepatitis agudas en pediatría en países como el nuestro, la hepatitis viral tipo A sigue siendo la más importante. La hepatitis viral tipo A1, recordar, es una condición autolimitada con elevación de transaminasas y que tiene siempre un tiempo prodrómico, podrán ser 2 semanas, entre el inicio de los síntomas, náuseas, vómitos, dolor abdominal, diarrea, y la presencia de la condición de elevación de transaminasas. Otros virus hepatotropos son, por ejemplo, hepatitis E, hepatitis B, y existen otros no hepatotropos en los cuales recientemente tenemos una frecuencia muy alta en el Perú de dengue. Tenemos adolescentes que puedan ser infección por el virus de Epstein-Barr, y estos son las condiciones virales habituales de nuestro medio. Podemos enfrentar niños con elevaciones notorias de transaminasas y si eventualmente están en condiciones de consumo de medicamentos, la condición es un DILI, Drug Induced Liver Injury. Esta condición de DILI es un término regularmente frecuente, es una condición que nos va a tocar enfrentar regularmente y probablemente cualquier paciente que venga a la consulta con valores elevados de transaminasas deba usted entrevistar a las familias buscando determinar si este niño lo que trae más no sea una condición viral, fuera una condición de esta toxicidad por medicamentos. Un tercer grupo importante de consideraciones está dada por la hepatitis autoinmune. Tenemos entonces que cuando enfrentamos estas condiciones, son condiciones que probablemente veamos promedialmente con alguna frecuencia. Pero recuerde, en zonas tropicales, el Perú tiene una extensión inmensa de zona tropical. Muchos de ustedes van a ir a hacer su serum en zonas de selva. Vamos a encontrar condiciones como malaria, fiebre amarilla, zonas en donde puedas encontrar aguas estancadas, poder encontrar condiciones como leptospirosis. Tenemos entonces que las condiciones de hepatitis aguda inmersas sobre un hígado sano son fundamentalmente las que hemos descrito. Pero puede ocurrirnos que el niño lo que traiga es una hepatitis aguda en el fondo de una enfermedad crónica. ¿Pacientes cirróticos pueden hacer hepatitis A? Claro que sí. ¿Pacientes cirróticos pueden ser Epstein-Barr? Claro que sí. ¿Pacientes cirróticos pueden tener DILI? Claro que sí. Pacientes que, por tanto, comienzan con una historia de cronicidad y sobre esta historia de cronicidad lo que les toca a ustedes es diferenciar si lo que tiene el paciente es una exacerbación de la cronicidad, es decir, una recidiva, o lo que tiene el niño es una nueva condición de infección sobre un paciente crónico y eventualmente algunos de los diagnósticos que acabamos de configurar. Recuerde, aquellas infecciones hepatotrópicas necesitan siempre la presencia de un periodo prodrómico y esto es importante que usted pregunte en las familias. Malestar, cansancio, hiporexia, sensación de náusea, eventos de diarrea, todo esto es un periodo prodrómico y que probablemente esta condición va a darse antes de la presencia de los valores elevados de transaminasas. Nuevamente, si los chicos son grandes, si son adolescentes, toda esta condición prodrómica pudiera darse antes de que el adolescente, el niño, pueda presentar la condición de ictericia. Un paciente con hepatitis viral aguda puede desarrollar falla hepática, claro que sí. Hepatitis A, hepatitis B tienen una incidencia menor del 0,1%, pero en el Perú constituye seguramente que las hepatitis virales en poblaciones no vacunadas se constituye como la causa más frecuente de hepatitis fulminante o de insuficiencia hepática. Pero la hepatitis E en mujeres gestantes y más todavía cuando son gestantes adolescentes puede ser la causal de que un alto porcentaje de este grupo poblacional, un 20%, como parte de la evolución puedan desarrollar falla hepática.
Todos los pacientes entonces con hepatitis necesitan ser diferenciados. Y les voy a presentar algunas láminas adicionales que son una lógica de evaluación de pacientes cuando usted los distingue bajo una condición de elevación de transaminasas. Una elevación muy marcada de las transaminasas que puedan constituirse como un valor probablemente de 500, 600, es decir, una valoración bastante elevada, implica un paciente con hepatitis aguda. Esta elevación aguda del valor de las transaminasas pudiera acompañarse, a veces sí, quizás no, con elevación de los niveles de bilirrubina y constituirse en ictericia. La lógica del algoritmo, por eso es que comienza en discutir pacientes con elevaciones de transaminasas. Si la elevación de la transaminasa puede darse sin ausencia de fiebre, miren qué importante esto, sin ausencia de fiebre o como parte de una evaluación secuencial en un paciente, pudiera entonces enfrentar usted alguna de varias condiciones diagnósticas. La primera importante a recordar, si los valores de transaminasas ya no son elevadísimos, 2.000, 3.000, 4.000, y lo que tiene al frente son 100, 200, 300, pudiera ser que el paciente lo que esté presentando en este momento sea una resolución de su hepatitis aguda. La resolución de hepatitis aguda por alguna causa viral tiene una notoria elevación de los valores de transaminasas en un primer momento y luego una normalización progresiva. Si usted pesquisa tardíamente esta población, lo que podría encontrar es que los valores de transaminasa que estuviera usted enfrentando ya no sean tan elevados como la experiencia le va enseñando que pudiera ocurrir. Una segunda condición en la cual la elevación de transaminasas es importante y el individuo no tiene fiebre es el término DILI. DILI, Drug-Induced Liver Injury, es una condición entonces que puede darse con bastante frecuencia. En hospitales, los pacientes que reciben medicación anticonvulsivante, en hospitales, los pacientes que están sometidos a tratamiento de tuberculosis, son pacientes que por el efecto de la carbamazepina, por un lado, o eventualmente isoniazida, rifampicina, pueden elevar los valores de transaminasa y esta elevación comportarse como una condición de hepatitis aguda. Lo habitual, ausencia de fiebre. Sin embargo, si usted a esta condición de elevación de transaminasas, DILI, le agrega eosinófilos incrementados, le agrega fiebre, le agrega falla hepática, entonces urticaria. Quizás lo que tendría al frente es una condición que se llama DRESS. DILI, solo elevación de transaminasas. ¿Un DILI puede venir con falla hepática? Por supuesto. Un DRESS es una condición más complicada. Un DRESS altera varios órganos, altera piel, presenta a los pacientes rash, presentan eosinofilia, pueden presentar elevación de creatinina, pueden presentar vómitos y diarrea, pueden tener inclusive compromiso severo del corazón y cualquiera de estas cosas pudiera traducir en un síndrome DRESS. Un tercer grupo en el cual puede encontrar hepatitis aguda y ausencia de fiebre pudiera ser la hepatitis autoinmune. Hepatitis autoinmune es una condición habitualmente crónica. Es una condición habitualmente crónica, pero que en un primer episodio, cuando usted sospecha la condición, pueda incluir algunas pruebas que nos permite establecer el diagnóstico de hepatitis autoinmune. ¿Qué pruebas pudiera usted incluir? Sencillas, una inmunoglobulina G elevada. Bastará, sin pedir autoanticuerpos específicos, tener la posibilidad de pedir en un paciente una inmunoglobulina G elevada y que resulte bastante elevada, con marcado elevación de las transaminasas, esto diagnóstico hepatitis autoinmune. Otras condiciones con elevación de transaminasas, esta parte es importante, porque usted puede tener pacientes con elevación de transaminasas por efecto de hemólisis. Elevación de transaminasas por efecto de hemólisis. Si lo que tiene entonces es una condición de hemólisis, lo que va a tener en el paciente es obviamente un marcado nivel de elevación de transaminasas, puede encontrar un frotis de sangre periférica alterado, va a encontrar una LDH elevada,
encontrar entonces un paciente con transaminasas altas y además LDH elevada y además probablemente la evidencia de una condición hemolítica en un frotis, le debe hacer recordar a usted que cuando no hay evidencia clara de hepatitis aguda, una condición de hemólisis puede presentar un cuadro bastante parecido. Acúmulo de sustancias en enfermedades del metabolismo. Una de tantas, glucogenosis, puede presentarse con elevación de transaminasas. Estos pacientes con glucogenosis característicamente traen dos condiciones importantes a recordar: grandes hepatomegalias y presencia obvia de hipoglicemia. Tenemos entonces que los pacientes que desarrollan hepatitis aguda, traducido, grandes elevaciones de transaminasas y no tienen fiebres, puede usted estar enfrentando entonces a las condiciones que hemos discutido, en donde lo que se resalta es elevación de transaminasas. Si por otro lado, lo que encuentra usted en este paciente con hepatitis aguda es una predominancia de elevación de fosfatasa alcalina o de gamma GT, las posibilidades diagnósticas son las que figuran en la lámina. Recuerden, la deficiencia de vitamina D podría elevar la fosfatasa alcalina. La lógica de que un paciente pueda tener coledocolitiasis y esta coledocolitiasis generar una obstrucción de la vía biliar con marcada elevación de fosfatasa alcalina y gamma GT es una condición que obviamente deberíamos discutirla. La tercera condición son las enfermedades colestásicas hepáticas. Las colestasis traducen en muchas oportunidades no solamente elevación marginal de las transaminasas, hay la presencia de valores elevados de bilirrubinas, en estas condiciones sí, pero de más seguramente es acompañado por algunos otros factores que deberíamos recordarnos. Deficiencias de vitaminas liposolubles, falla de crecimiento, presencia de un prurito marcado, son condiciones muy acompañantes de este diagnóstico de hepatitis aguda más un predominio marginal de gamma GT o de fosfatasa alcalina. Este lado que hemos presentado inicialmente se caracteriza fundamentalmente por elevación de las transaminasas en donde no habría presencia de fiebre. El otro lado, con presencia de fiebre, son todo el conjunto de enfermedades infecciosas que todos seguramente hemos visto en alguna oportunidad. Si nos va ocurriendo que el paciente tiene elevación de las transaminasas 1, 2, que en un determinado momento que el paciente tiene fiebre y la fiebre desaparece, se resuelve después del inicio de la ictericia, si el valor de las transaminasas es notoriamente elevado y existe la posibilidad de un tiempo de protromina alterado, entonces la lógica de pensar es hepatitis viral aguda. ¿Qué me hace pensar en el concepto de hepatitis viral aguda? Recuerde, el tiempo del pródromo, el pródromo, el pródromo. Es decir, cuando usted tiene que confeccionar una historia clínica, no solamente se concentra usted en el momento que el niño se puso amarillo o que una prueba de sangre mostró una elevación de las transaminasas. El pródromo, 2 a 4 semanas, es importantísimo que usted le recuerde porque va acompañado seguramente de un tiempo después con la manifestación preocupante que fuera, por ejemplo, que el paciente tuviera transaminasas elevadas, que el paciente tuviera, por ejemplo, bilirrubinas elevadas, que esta condición desarrollara falla hepática como acompañante. Segundo perfil, malaria, paludismo. La ictericia ocurre habitualmente dentro de una semana de que el paciente tiene fiebre, tiene anemia y esplenomegalia. Las elevaciones de las transaminasas, compare con las de arriba, que en el caso de las hepatitis viral agudas pueden llegar a 1000, 2000, 3000. Lo que nos toca cuando enfrentamos este tipo de paludismo es que las elevaciones probablemente sean 3 o 4 veces en términos reales, 100, 200, 300. Cuando usted incluye en su diagnóstico diferencial paludismo, obviamente necesita que el paciente se encuentre en una zona endémica de paludismo. Las hepatitis entéricas. Las hepatitis entéricas. Característica importantísima, fiebre continua,
Característica importante, la presencia de hepatitis A nictérica con elevaciones de las transaminasas de 3 o 4 veces. A este término se refiere típicamente la hepatitis E. Leptospirosis, zonas de reservorios de agua, zonas en las cuales puede proliferar algún tipo de zancudo y tiene evidentemente la posibilidad de reproducirse la leptospira. Leptospira entonces característicamente tiene una enfermedad bifásica, la ictericia puede tomar algunas semanas en instalarse y están usualmente asociada a compromiso renal y a compromiso de sangrado. Leptospira entonces, dos tiempos, dos tiempos de episodios febriles. La condición puede presentar compromiso renal y tener manifestaciones de sangrado. Dengue. Dengue es una condición que estamos viendo con bastante frecuencia en las zonas de Lima. Afortunadamente, hace una semana, la Organización Mundial de la Salud ya aprobó una vacuna para el dengue, una vacuna japonesa de Takeda, de laboratorios Takeda, y tendríamos a disposición dentro de varias semanas la posibilidad de vacunar a toda la población de dengue porque ya existe una vacuna aprobada por la Organización Mundial de la Salud. ¿Qué características recuerda usted cuando ve dengue? Seguramente la característica más importante es que el paciente presenta una condición de bastante compromiso. Tiene condición de shock, condición de edema, tiene manifestaciones hemorrágicas, patrones respiratorios muy severamente comprometidos. El dengue puede constituirse en una enfermedad mortal. Tenemos entonces dos perfiles. Un perfil primero, hepatitis aguda, esto asociada con condiciones febriles, de todos, el que probablemente le interese más recordar a usted, hepatitis viral aguda, seguramente tipo A. Y por otro lado, tendríamos el perfil de las hepatitis agudas en las cuales las más de las veces no existe fiebre y lo que predomina es la elevación de transaminasas. Hemos discutido primero resoluciones virales, segundo el DILI, lo tercero el DRES y aquellas en las cuales hay notoria elevación de la gamma GT o de la fosfatasa alcalina. Estas son las enfermedades hepáticas colestásicas. Una condición final, una condición final a recordar es que usted puede tener pacientes que presenten una notoria elevación de fosfatasa alcalina y gamma GT, presentar dolor abdominal, presentar condición probablemente de colangitis y un Murphy positivo. Este último recuadro que estamos viendo en la parte inferior, este último recuadro que estamos viendo en la parte inferior pareciera una condición alejada del mundo de la pediatría. Es fácil darse cuenta que si usted acude al servicio de gastroenterología del Hospital del Niño el día de mañana y de los 10 pacientes hospitalizados se va a dar cuenta que 4 de ellos son niños menores de 18 años y 4 de ellos, la mitad del servicio, son pacientes que tienen colelitiasis y colecistitis. Recordar entonces, pediatría es un territorio en el cual las posibilidades diagnósticas son de lo más variadas y lo que usted debe recordar es que puede usted asociar a la elevación de transaminasas las condiciones febriles, las condiciones no febriles que puedan incrementar las transaminasas o que puedan tener una notoria elevación de la gamma glutamiltranseptidasa. Lo que no debe olvidar es que cuando tenemos una notoria elevación de la gamma GT y el paciente presenta una condición de un signo de Murphy positivo, la posibilidad de que lo que tenga al frente es una colecistitis calculosa es una condición que puede darse con alguna frecuencia. Una segunda condición, ya no estamos hablando de hepatitis agudas, estamos hablando ahora de las hepatitis crónicas. ¿Cómo sé que un paciente tiene hepatitis aguda versus crónica? Comenzó la presentación recordándoles que no existe una línea de tiempo en el cual el tiempo sea la diferenciación para determinar cuál es agudo o cuál es crónico. Lo real es que hoy sabríamos que la única enfermedad infecciosa que puede trazarse una línea en el suelo y definir menos de 6 meses o más de 6 meses es la hepatitis viral B. Cuando tiene usted al frente entonces
un paciente que tiene elevación de transaminasas, pero ya aparecen algunas características que le puedan ir sugiriendo que la condición que tiene el paciente es una condición de cronicidad, que esplenomegalia, un hígado duro, presencia de ascitis, presencia de estigmas de enfermedad hepática, chicos que tienen falla de crecimiento, eritema palmar, una telangiectasia facial, la presencia de clavin, edema en extremidades. Entonces vamos observando que cuando un paciente tiene estas características, lo que me toca pensar es que la elevación de transaminasas que pueda tener es por la presencia de enfermedad hepática crónica. Tenemos entonces que las enfermedades hepáticas crónicas pueden tener una manifestación, pueden tener alguna causa, alguna etiología, pero lo que no debo olvidar es que sobre una enfermedad hepática crónica puede instalarse una enfermedad aguda o probablemente si el paciente exacerba la elevación de transaminasas, lo que está traduciendo es eso, una exacerbación de la condición aguda. Tener entonces alguno de estos síntomas sugiere enfermedad hepática crónica. Y si tengo varios de estos síntomas y sospecho de una enfermedad hepática crónica, este paciente que tiene enfermedad hepática crónica puede ser compensado o descompensado. ¿Cuál es la diferencia entre ser un hepatópata crónico compensado o descompensado? Que aquel que tiene ascitis es un cirrótico descompensado. Aquel que tiene sangrado de varices de esófago es un cirrótico descompensado. Aquel que hizo una condición en algún momento de encefalopatía es un cirrótico descompensado. Encefalopatía, sangrado y ascitis son advertencias de que el paciente está descompensado. ¿Por qué le sirve a usted este antecedente? Porque la mortalidad de aquella que es medible en los próximos 5 años, del paciente que hizo una cirrosis descompensada, ascitis, sangrado o encefalopatía, versus aquel que tiene cirrosis y no descompensó, obviamente los tiempos de sobrevida son notoriamente diferentes. Tener entonces estigmas de cronicidad abre la posibilidad de que el paciente pueda tener algunos de los varios diagnósticos que son frecuentes diagnosticar en gastroenterología pediátrica. Hepatitis autoinmune, enfermedad de Wilson. Pacientes con hepatitis B crónica son 3 de las condiciones en las cuales está claro que la manifestación del examen clínico pueda traducir que son pacientes crónicos. Un niño con hepatitis autoinmune es un niño que regularmente presenta no solamente autoinmunidad contra el hígado. Podría darse que este chico tuviera autoinmunidad contra la glándula tiroides. Pudiera ser que este chico tuviera una enfermedad hemolítica Cums positivo. Pudiera ser que tuviera una artritis reumatoide. Pudiera ser que como parte de la condición, es decir, tener hepatitis autoinmune y simultáneamente tener lupus. Por tanto, un paciente con hepatitis autoinmune es un paciente crónico. Hace un rato les decía, usted puede tener seguramente la posibilidad de ver el debut de un paciente con hepatitis autoinmune. Lo habitual no es esto. Lo habitual es que cuando usted construye una historia, lo usual es encontrar el paciente con hepatitis autoinmune en el término de cronicidad. Un tercer diagnóstico importante a recordar, enfermedad de Wilson. Wilson es una alteración que se tiene en el transporte del cobre y por tanto un paciente con Wilson pudiera ser un paciente que debutara no como una hepatitis aguda, sino que debutara con los estigmas de enfermedad hepática crónica. El Wilson tiene algunas características importantes que seguramente sea prudente recordar. Puede en la adolescencia debutar con una encefalopatía, es decir, tener la brusquedad de debutar con encefalopatía. Los pacientes de Wilson usualmente tienen condición hemolítica que, a diferencia de la hepatitis autoinmune, es una condición hemolítica en la cual existe una prueba de Cums negativa. Lo usual, hemoglobinuria. Lo habitual, medir la ceruloplasmina que debe estar disminuida. Los valores del cobre urinario son notoriamente elevados. La prueba ideal para estos pacientes
es darles penicilamina, 250 miligramos, y observar que después de darles penicilamina, los valores del cobre urinario se elevan muy marcadamente. Esta condición, más encontrar anillo de Kaiser-Fleischer en la córnea, más una prueba de Coombs negativo, más la evidente patopatía crónica, es bastante sugerente de que lo que tenemos al frente es una enfermedad de Wilson. Tenemos entonces que los estigmas de cronicidad pudieran acumularse específicamente en algunas enfermedades. Estas algunas enfermedades tienen algunas pruebas muy especiales que nos permitan diferenciarlas de las otras condiciones de enfermedades hepáticas crónicas. Por tanto, cuando el perfil sugiere cronicidad, entonces habrán elementos que nos permitan diferenciar a las causas de enfermedades hepáticas crónicas. Cuando tiene usted entonces una manifestación de este tipo y el paciente debuta con un diagnóstico de enfermedad hepática crónica, la lógica seguramente será si la condición que está usted observando es un paciente en condición de enfermedad hepática aguda o crónica. Vimos que las características que usted puede examinar le van diciendo que este paciente es crónico y no agudo. Cuando tenemos entonces que un paciente tiene características de descompensación de lo que hemos dicho, ascitis, enfermedad varicosa, sangrante y encefalopatía, las causas que pudiera haber desarrollado son las que estamos evaluando en este momento. Finalmente, esta lámina nos recuerda cuál debería ser la ruta diagnóstica para el manejo de hepatitis aguda. Primero y más importante, el paciente tiene un pródromo. ¿Cuál es el pródromo que tiene el paciente? Anorexia, decaimiento, malestar, fiebre, vómitos, y todo esto pudiera ser 2 o 4 semanas, seguido luego por ictericia, nos llevaría de la mano a la discusión de que lo que tenemos al frente es un periodo prodrómico. Periodo prodrómico. Este periodo prodrómico les permite a ustedes establecer un primer nivel de sospecha de hepatitis viral. Este niño entonces que tendría una sospecha y que necesite una confirmación de hepatitis viral aguda, acá están las pruebas que deberían ser las pruebas que deberíamos hacer para descartarlas, pero evidentemente si el niño tiene muy marcada elevación de transaminasas, recuerde, siempre la medición de un tiempo de protrombina sería un concepto ideal porque buena parte de condiciones de falla hepática dijimos que comienzan con las hepatitis virales agudas. Medir el tiempo de protrombina en niños y encontrar que el INR es mayor de 1.5 y que no se corrige con vitamina K, estamos hablando entonces de que el niño tiene falla hepática aguda. Otra vez, tengo una prueba de tiempo de protrombina. Esta mide más de 15 segundos y el niño además tiene encefalopatía. Esto es una falla hepática aguda. Primer término. Segundo término. Tengo un INR mayor de 2 y no interesa ya preguntar si tiene encefalopatía o no tiene encefalopatía. Con un tiempo de protrombina con INR mayor de 2 es suficiente para establecer el diagnóstico de falla hepática aguda. Tenemos entonces un periodo prodrómico en el cual puede eventualmente la característica hacernos sospechar de una enfermedad viral aguda. Esta sospecha de enfermedad viral aguda, ¿cierto?, necesita ser analizada sobre si simultáneamente está ocurriendo una falla hepática aguda. Cuando tengo entonces una falla, una condición de hepatitis viral aguda, las pruebas sencillas que yo debería hacer fueran inicialmente descartar hepatitis A. Para eso lo que debo pedir es una inmunoglobulina M para hepatitis A. 2. Debo descartar hepatitis B. Necesito por lo regular tener al frente siempre un antígeno en superficie y la medición de un anticore inmunoglobulina M.
Con estos valores positivos, diagnostico entonces la posibilidad de hepatitis B. Y siempre, como parte del procedimiento del manejo diagnóstico, medir regularmente el tiempo de protrombina. Finalmente, si lo que va ocurriendo es que estas pruebas tempranas resultan negativas, es decir, una prueba de antígeno de superficie negativo, una inmunoglobulina M para hepatitis A negativo y eventualmente tiene un antígeno para hepatitis C negativo, tendría entonces claro que el primer nivel, el primer escalón del paso diagnóstico está resuelto. Y deberíamos ahora de en adelante plantearnos sobre la posibilidad de que el paciente tuviera seguramente fiebre persistente o no. Ausencia de fiebre, luego de descartar A, B, debería ser seguramente la posibilidad de que lo que tuviera el paciente fuera una enfermedad de hepatitis autoinmune, pudiera ser que tuviera una enfermedad de Wilson. Si sospecho de hepatitis autoinmune, una prueba rápida y bastante adecuada es medir la inmunoglobulina M inmunoglobulina M total, perdón, inmunoglobulina G total. Una elevación de la inmunoglobulina G total aproxima el diagnóstico de hepatitis autoinmune. 2. Sospecho de Wilson, mido ceruloplasmina. Si la ceruloplasmina tiene un valor bajo, es sugerente de Wilson. Cuando pienso que el paciente no tiene compromiso hepático y que estas transaminasas elevadas fueran a partir de condiciones no hepáticas, recuerde, dos tipos de condiciones no hepáticas, condiciones musculares y condiciones de hemólisis. ¿Qué necesito para asumir la condición de enfermedad muscular? Es que además de la elevación de transaminasas, debería tener usted una CPK elevada. Si por otro lado la elevación de transaminasas es por hemólisis, debería tener usted una LDH elevada y obviamente un recuento elevado de reticulocitos. Finalmente, la presencia entonces del DILI es una condición que nunca deberíamos olvidar. Pacientes que tienen elevación de transaminasas y están tomando simultáneamente alguna medicación, antialérgicos, loratadina, antituberculosos, isoniazida, rifapicina, medicación anticonvulsivante, carbamazepina, son medicamentos que trabajando en un hospital como el Hospital del Niño son motivo regular de consulta cuando tenemos que ir a consultar por la presencia de una elevación marcadísima de transaminasa en un evento que no se esperaba. Si el grupo tuviera, chicos, alguna pregunta. Perfecto. Debería yo hacerle llegar alguna de estas láminas al delegado para que se preparen para el examen. Las ideas generales del examen que vamos a tomar con el curso de Vía Real implican una clase teórica que sea un perfil bastante grande de lo que les interesa y luego lo que van a revisar ustedes debiera ser el protocolo de lo que ocurre en el manejo de hepatitis A. ¿Cómo identifico hepatitis A? ¿Qué procedimientos diagnósticos existen? ¿Qué manifestaciones tienen los pacientes? ¿Cómo se comportan la inmunoglobulina M? ¿Cómo se comporta la inmunoglobulina G? ¿Cuál es el tiempo en el cual aparece o desaparece este marcador? Y eso lo van a revisar ustedes como preparándose para el examen. Si no hay preguntas, entonces voy cerrando la clase. Se la hago llegar esto al delegado el día de mañana. ¿Alguna pregunta quizás? Perfecto. Entonces estaré con ustedes ya para la rotación de prácticas, los que tuvieran que completar la grabación conmigo y finalmente las clases teóricas las van a tener con su delegado ya el día de mañana. Chicos, buenas noches. Felicidades.